La fatalidad puede con el Atlético de Madrid en Champions y mete al conjunto de Simeone en un problema para alcanzar el que debería ser su objetivo, estar cerca de las primeras 8 plazas al finalizar la fase de Liga. Vamos a repasar y analizar lo que nos deja este encuentro disputado en el Metropolitano de la jornada número 3 de la competición. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? El Atlético de Madrid cayó por 1-3 derrotado en su estadio frente al Lille en un partido que por la alineación del conjunto francés parecía o era propicio para que los rojiblancos, para que el conjunto del Cholo Simeone pudiese reponerse de esa dura derrota que había encajado por 0-4 frente al Benfica, recuperar también sensaciones después de, pues unos últimos encuentros en Liga en los que, había dejado mal juego, en el que los resultados no estaban siendo del todo malos, pero en el que sobre todo el cómo se estaban produciendo esos resultados era bastante preocupante. Rotación masiva y plaga de lesiones en el conjunto rival, en el equipo francés, y el Atlético de Madrid que se las prometía muy felices cuando en los primeros 20 minutos ya, en los primeros 10 minutos ya mandaba por 1-0 con el tanto de Julián Álvarez. Todo parecía perfecto, pero ahí apareció la fatalidad de un Atlético de Madrid que me recordó al que en la temporada 2017-2018 quedó eliminado en la fase de grupos de la Champions por no ser capaz de ganar ninguno de los dos encuentros frente al Karabakh, y también me recordó al que en la temporada 2022-2023 perdió fuera de casa frente a Brujas y a Leverkusen, y que desaprovechando una enorme cantidad de ocasiones en los partidos frente a estos dos rivales en el Metropolitano se terminó quedando fuera también de ese grupo. Un Atlético de Madrid que vuelve a ver cómo en la fase inicial de la Champions esa fatalidad, esa falta de capacidad de matar a los rivales, de aprovechar las ocasiones, le termina viniendo en contra, le termina volviendo y le termina, generando derrotas como la que hemos visto en el día de hoy, o como también las que vimos en ese 22-23. En esta ocasión, encajando un gol de penalti absolutamente increíble, con una acción que obviamente no podía ser penalti de ninguna forma, o no es penalti de ninguna forma, y también con el tanto del 1-1 y el del 1-3, con rechaces después de toques de sus propios defensores cerca de su propia área, ¿no? De la meta que defendía Jan Oblak. En definitiva, una derrota que solo se explica a través de la fatalidad, una palabra que el Atlético de Madrid, sinceramente, en la fase inicial de Champions, como vengo diciendo, viene ocurriéndole, ¿no? Viene pasándole estos fallos incomprensibles, estos partidos surrealistas, estas acciones de fallo en el área rival y también en el área propia, que ya le han costado en temporadas anteriores, en muchas de sus acciones de clasificarse, costándole incluso, como os digo, esa eliminación en fase de grupos en la 17-18 y en la 22-23. En esta ocasión, el conjunto rojiblanco aún tiene 5 partidos por delante para intentar solucionarlo. Yo creo que por los rivales, por los 3 rivales, sobre todo Sparta de Praga, Salzburgo y el Slovan de Bratislava, el conjunto de Simeone no va a tener demasiados problemas para estar en la siguiente ronda, pero eso sí, lo va a tener muy complicado, va a tener que sumar muchísimos puntos si quiere estar cerca de esas primeras 8 plazas o incluso en ese top 8. Por lo tanto, vamos a ver, pero el Atlético de Madrid se ha complicado muchísimo la vida con estas derrotas seguidas frente a Benfica por 4-0 y frente a Lille por 1-3 en el Metropolitano, con un rival, con el conjunto francés que, como os digo, parecía el rival perfecto para que el conjunto rojiblanco, se lamiese en las salidas, solucionase los problemas que venía teniendo, tuviese un partido cómodo, un partido tranquilo, en el que Julián Álvarez, Sorloth y Griezmann conectasen entre ellos, brillasen, se asociasen, y la realidad es que no faltaron ocasiones, no faltaron acciones claras frente a la portería del Lille, pero ahí el Atlético de Madrid, dejó vivo al conjunto francés y al final terminó cometiendo algunos errores en su propia área y también terminó, recibiendo en contra ese penalti totalmente surrealista e inexplicable que permitieron al Lille llevarse unos 3 puntos muy valiosos y colocarse en una muy buena situación después de 3 jornadas disputadas.
Dicho esto, hecha la introducción, esta pequeña reflexión sobre la fatalidad que acompañó al Atlético de Madrid en ese partido frente al Lille y que ya en temporadas anteriores hemos visto también al conjunto rojiblanco en esta competición. Dicho esto, vamos a repasar brevemente el encuentro con un Atlético de Madrid que también por las bajas, por la acumulación de partidos, pues cambió su forma habitual de jugar, pasando a una especie de árbol de Navidad, como veis aquí, 4-3-2-1 por momentos, con Julián Álvarez en esa zona de la media punta, un Atlético de Madrid que atacaba en este 4-3-2-1 con Sorloth en punta y que defendía en 4-4-2 frente a un Lille que salió, como os decía antes, con muchas rotaciones, también teniendo muchas bajas y que estaba pensando seguramente más en el partido que tenía en Liga Francesa que en este duelo en el Metropolitano, en un encuentro que comenzó con mucha locura, con unos primeros 5 minutos en los que yo vi a los dos equipos demasiado acelerados, demasiado nerviosos, un Atlético de Madrid que salió con exceso de energía y que no supo canalizarla, perdiendo pases sencillos en salida de balón que generaron primeras ocasiones para el Lille, pero también generando el conjunto rojo y blanco acciones muy importantes, en la primera que tuvo un Sorloth que estuvo asistido durante los primeros 45 minutos una y otra vez por un Antoine Griezmann que estuvo muy cómodo en esa zona de la media punta, que encontró al noruego que le dejó 2 veces en mano a mano, pero que desperdició completamente con tiros malísimos frente a un Chevalier que le ganó la partida y que sinceramente es que lo tuvo muy sencillo frente a los disparos del noruego. Pese a ello, pese a ese nerviosismo que transmitía al Atlético de Madrid, el Lille, aún peor, ¿no? Errores gravísimos que aprovechó el bueno de Julián Álvarez para poner ese 1-0 en el marcador, para sentar en el encuentro al conjunto del Cholo Simeone y también, para darle un soplo de tranquilidad y también de aire fresco a un equipo que en algunos de sus últimos encuentros viene encajando primero y viene necesitando remontar, ¿no? Y eso a un equipo obviamente también le cuesta, y más cuando está exigido y tiene la necesidad de ganar. Julián Álvarez aparecía también, como os decía antes, un Antoine Griezmann que en los primeros 45 minutos se entendió muy bien con el noruego, pero ahí el delantero escandinavo, no fue capaz de rematar y de de agrandar una diferencia en el marcador que al descanso podía haber sido muchísimo más amplia, porque el Atlético de Madrid había sido claramente superior a un Lille que tenía muchos problemas defensivos, sobre todo con el espacio que defendía en ese costado de la defensa, en ese costado derecho de la defensa, un Ousmane Touré que había regalado el tanto del 1-0 a Julián Álvarez y que estaba siendo un auténtico problemón para una muy floja defensa del Lille. El Atlético de Madrid no había sido capaz de rematar el encuentro, de poner al menos ese 2-0, y la realidad es que en el segundo tiempo los de Simeone, para mí, tuvieron un partido en el que le faltó mucha creación de ocasiones, le faltó mucha generación, con unas bandas que sobre todo se quedaron bastante cortas en cuanto a su capacidad para dar profundidad. Ni Molina ni Javi Galán pudieron imponerse en ese tipo de situaciones, y al final en Champions cualquier equipo tiene calidad, ¿no? Y frente a un Atlético de Madrid que está dejando dudas, que tampoco se está mostrando tan sólido como debería, o como dice el nivel de su plantilla, y sobre todo en algunas posiciones del centro del campo, el Lille generó una acción en la que pudo salir de la presión alta del Atlético de Madrid, ganando 2 balones divididos de forma consecutiva, hasta que su balón le terminó llegando a un Segrova, que desde el pico del área tuvo tiempo para pensar, tuvo tiempo para levantar la cabeza y para aprovechar también que Jiménez termina desviando el balón, poniendo al Lille en ese 1-1 y levantando aún más, o devolviendo al Atlético de Madrid esa prisa, ese nerviosismo, esa falta de confianza que por el nivel de juego que vienen mostrando los de Simeone, se puede entender de forma de forma muy clara y que es sencillo de entender, ¿no? Desde fuera, porque como os digo, el nivel de los del Cholo Simeone no está siendo nada bueno. Minuto 62 empataba el Lille, y 3 minutos después volvía a aparecer esa asociación, ¿no? Entre dos de los jugadores, o los jugadores más geniales
que tiene el conjunto rojiblanco. Julián Álvarez, un centro perfecto al segundo palo para Antoine Griezmann, pero el francés tampoco tenía su noche en la definición, una acción clarísima que se marchaba, bueno, pues en un remate en semifallo por encima de la portería, que remataba o que defendía, mejor dicho, un Chevalier, que había visto como estaba apareciendo constantemente en televisión, pero que no tenía que hacer acciones, o que no tuvo que hacer acciones de mérito, pese a las acciones tan claras que tenían o que tuvieron los delanteros del Atlético de Madrid. Y llega, bueno, pues después de la entrada de Correa, llega esa acción surrealista, ese penalti que nadie puede explicar, que seguimos todos pensando que no tiene ningún tipo de sentido, con el Atlético de Madrid pidiendo una explicación directamente a la UEFA, y con el colegiado italiano, con el VAR, bueno, pues haciendo exactamente nadie sabe qué, señalando un penalti que Jonathan David transformó en el 1-2, poniendo por delante a un Lille que había mostrado un nivel muy flojo, y que en la segunda parte, bueno, pues se aprovechó de una acción muy puntual y de un penalti, bueno, pues muy mal señalado y sin ningún tipo de explicación, para ponerse por delante y a partir de ahí intentar defenderse, o bueno, pues ser mucho más sólido de lo que lo había sido en los primeros 45 minutos, aunque, como os decía antes, en la segunda parte el conjunto del Cholo Simeone generó muchísimo menos frente a un Lille que estaba mejor asentado en el terreno de juego. Pese a ello, la entrada de Simeone, la entrada de Samulino revolucionaron al Atlético de Madrid, comenzaron a generar ocasiones, y ahí de nuevo apareció esa fatalidad con un balón que Giuliano Simeone remata desde dentro del área, y que prácticamente en la línea Alex Sandro termina sacando, ¿no? Pasamos del 2-2, del más que posible empate del Atlético de Madrid, con una ocasión muy clara, con el futbolista del Lille sacando ese balón cuando ya estaba prácticamente dentro, a otra acción en la que de nuevo el Atlético de Madrid es muy poco contundente dentro de su área, no puede terminar despejando, y el remate de Jonathan David termina tocando el Reinildo, cuando Oblak, como había ocurrido con la acción del 1-1, tenía, o parecía que tenía bastante controlado ese disparo. Finalmente el Lille se lleva un 3-1 de su visita al Metropolitano, muy difícil de explicar, y que obviamente todos tenemos que achacar mucho más a lo que no tuvo el Atlético de Madrid, a esa falta de contundencia, también a esa falta incluso en defensa, bueno, pues de mejores selecciones, o de darle menos tiempo al rival. Al final el Atlético de Madrid, que no pudo rascar nada, se queda con 3 puntos después de 3 jornadas y se mete en un problema más que importante, porque si quiere estar cerca de los 8 primeros puestos va a tener que sacar muchísimos puntos en las 5 jornadas que tiene por delante, y entre sus rivales va a tener al Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que también está agobiado con los resultados, y también al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Gracias por el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, como siempre, os animo a que dejéis vuestro like, a que os suscribáis y a que me dejéis vuestra opinión en comentarios. Nos vemos con el próximo vídeo.